¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues seguimos en el mes de febrero, mes de informar, que en este caso toca el turno a las personas morales que tienen que presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Y como en algún otro programa lo hemos comentado, pues estas declaraciones han dejado de ser declaraciones y más que todo se han convertido en pruebas de confianza. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues simple y sencillamente que dado el tema tecnológico, el nivel de información que tiene la autoridad del contribuyente, pues prácticamente la autoridad ya conoce cuál es el resultado del contribuyente, ya conoce sus ingresos, conoce sus deducciones, conoce su comportamiento. Entonces prácticamente lo que va a pasar en esta declaración anual es validar información, o quizás a estas alturas son pocas las operaciones que se escapan del ojo de la autoridad, y al decir que se escapan me refiero desde el punto de vista electrónico, ¿no? Porque pues prácticamente todas las operaciones que realiza el contribuyente se timbran, ya sea los ingresos o por el lado de las deducciones, ¿no? Entonces hoy en día son contadas las operaciones que no se timbran, y por darles algunos ejemplos sería el caso de las depreciaciones por activos fijos, las amortizaciones. Otro caso pudiera ser la cuestión de a lo mejor algún crédito incobrable, situaciones muy particulares que dado que no se timbran, bueno, la autoridad no las tiene en tiempo real, las tiene a través de otros medios, pero por eso el énfasis en que estamos en una época de pruebas de confianza y no tanto de declaraciones. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar del aspecto, o de uno de los aspectos más importantes para el caso de las personas morales, y me refiero a la cuestión de los ingresos. Y hago énfasis en esto porque la mecánica para el cálculo del impuesto sobre la renta para personas morales es, entre comillas, muy sencilla. Los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas por el 30% la tasa de impuesto, pues nos da el impuesto, ¿no? Que si el contribuyente llegara a tener pérdidas, bueno, va a ser los ingresos menos las deducciones, me da la base gravable, a esa base le quito lo que son las pérdidas que tenga ejercicios anteriores, y la diferencia la voy a multiplicar por la tasa de impuesto, que es el 30%. Entonces, repito, vamos a hablar del tema de los ingresos, de la importancia que es esta cuestión, y de aquellos casos que a lo mejor para algunos no son muy comunes, y si no prestan la debida atención pudieran estar omitiendo ingresos, o pudieran estar considerando montos incorrectos, ¿no? Y aquí primeramente quiero hacer énfasis en la cuestión de los CFDI, ¿no? Recordemos que prácticamente cuando los contribuyentes obtienen ingresos tienen que emitir un CFDI. Este CFDI es timbrado, se envía a la autoridad, pero también sabemos que debido a cuestiones comerciales, a cuestiones de problemas con sistemas y demás, puede haber situaciones donde pues se emitió la factura, se emitió el CFDI, y hay que cancelarlo, y a lo mejor se canceló en el sistema contable o se canceló en el sistema administrativo, pero no se canceló en el SAT. O puede ser que haya errores en el sentido de que pues a lo mejor en el sistema se manejó como que es pesos, y resulta que en el SAT a la hora de timbrarlo se manejó como que es dólares. Entonces toda esta serie de cuestiones pueden posteriormente dar un dolor de cabeza a los contribuyentes. Entonces la lección número 1, el punto principal es: valida, coteja los CFDI que están en la página del SAT versus lo que tú tienes registrado en tu contabilidad. Y esto, digamos que es un proceso sencillo. Aquí es a través de tu clave CIEG, tu contraseña, descargar los XML, pasarlos a un Excel y sumarlos, ver
cuánto te dan cuánto te suman esos XML expedidos para que lo puedas comparar con lo que tienes en tu contabilidad y detectes si hay diferencias. Y en el caso de diferencias, pues ya sería ver qué procede según el caso particular, ya que habrá casos donde la situación hay que cancelar el CFDI que está en la página del SAT, habrá otras situaciones donde lo que procede es emitir una nota de crédito, entonces ya es ver cada caso particular. También es importante ver la cuestión del tipo de comprobante, que recordemos que los ingresos que tiene un contribuyente se deben timbrar a través de un comprobante de ingresos. En la práctica nos hemos dado hemos notado casos donde el tipo de comprobante que se utiliza en esas situaciones es tipo de comprobante de egresos. Entonces, pues esto es una incongruencia. Cada vez estos casos se presentan en menos situaciones, dado que los sistemas pues ya tienen candados y diferentes validadores que evitan que los contribuyentes cometan estos errores. Sin embargo, es importante verificarlos, es importante validar que todas estas pequeñas situaciones coincidan. ¿Y por qué hacer mención de esto? Bueno, porque desde hace ya un par de años la autoridad está validando los ingresos que los contribuyentes reportan en su declaración anual versus los ingresos que están plasmados en los CFDI, ¿no? Y también nos tocaron casos donde comparaban estos ingresos y resulta que anteriormente en la versión del 3.2 se podían poner cantidades en negativo, ya sea porque estábamos hablando de una amortización, de un anticipo, de diferentes situaciones que en la práctica se presentan, ¿no? Entonces, a la autoridad esto le causaba ruido. ¿Por qué? Porque para efectos de comparar los ingresos de la declaración del contribuyente, únicamente estaba considerando las cantidades positivas y estas cantidades que estaban en negativo no las consideraba. Y de primera instancia era una discrepancia para efectos de la autoridad. Entonces, por eso también los cambios que vemos hoy en día en el 3.3, donde ya no se permiten cantidades negativas y estas situaciones que comento de amortización de anticipos y demás, la forma de manejarlas es a través de notas de crédito. Y bueno, haciendo énfasis en lo que se considera ingresos para personas morales, pues aquellas que residen en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, aunque o inclusive aunque provengan de establecimientos en el extranjero. Y aquí también es importante hacer mención que como ingreso también puede ser considerado lo que es el ajuste anual por inflación, que este ajuste anual por inflación no es otra cosa más que el reconocimiento del efecto de la inflación en las partidas de balance, es decir, en las cuentas de activo, en las cuentas de pasivo, y posteriormente en algún otro programa comentaremos a detalle este tema del ajuste anual por inflación. También es importante destacar lo que no se considera como ingreso. No se considera como ingreso los aumentos de capital que tenga el contribuyente o los recursos que reciba el contribuyente por el pago de pérdidas que realicen sus accionistas. También puede ser por una prima en suscripción de acciones o también por reconocer lo que es el método de participación cuando tienen alguna inversión por ahí en alguna subsidiaria. También es importante destacar que aquellas empresas que tengan participación en otras empresas y reciban dividendos de esas empresas, bueno, esos dividendos no serán ingresos acumulables para los contribuyentes del título 2, es decir, de las personas morales. Otro punto importante y que hay que destacar es el momento de acumulación de los ingresos, ya que en la práctica o desde el punto de vista comercial, pues son diferentes momentos en los que se expide el comprobante, en los que se recibe el pago de la factura o incluso cuando se presta el servicio o se entrega el bien. Entonces, aquí para efectos fiscales del impuesto a la renta, de acuerdo al artículo 17, la fracción primera, en el caso de enajenación o prestación de servicios, se va a considerar como ingreso lo que suceda primero. Se expida el comprobante que ampara el precio de la contraprestación pactada, se envíe
o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Y el número 3, el tercer caso, se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio de la contraprestación pactada. Lo que suceda primero, entregue el bien, lo cobre o se expida el comprobante. Hay muchos negocios donde la práctica es te expido la factura, luego después pagas, pero también hay otros casos donde pues manejan productos que se piden, son fabricados de acuerdo a especificaciones y requieren cobrarlo por anticipado o simplemente, dado que vienen del extranjero, primero lo cobran, por decirlo así, y luego lo entregan. Entonces, en esos casos, sí, primero se está cobrando. Es importante reconocer el ingreso en ese momento. Mucho ojo con esta situación porque una cosa es la costumbre comercial y otra cosa es el deber ser fiscal, que en la práctica a veces esto se presta a confusión. Y aquí nada más, uno de los casos que se aparta de estas tres situaciones que acabo de mencionar es el caso de las sociedades o asociaciones civiles, donde el mismo artículo 17 establece que van a considerar su ingreso en el momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada. En pocas palabras, las asociaciones y sociedades civiles que tributen en el título 2 considerarán los ingresos en base a flujo de efectivo. En el caso del otorgamiento de bienes, bueno, en este caso se considera ingreso cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones o cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectuó dicho otorgamiento o se expida el comprobante. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando del otorgamiento del uso o goce temporal, es decir, una empresa que se dedica a rentar oficinas. Bueno, si en el contrato por ahí está plasmado que la renta te la deben de pagar los primeros 5 días del mes y resulta que ya estás al día 25 y todavía no te han pagado y la costumbre es que primero me pagan y luego pido el comprobante, entonces en ese caso pues ya tendrás que acumularlo porque de acuerdo al contrato ya es exigible. Aunque en la práctica, repito, a lo mejor en estos casos la costumbre es primero emitir la factura y luego esperar el pago, hay que ver cada caso particular, no hay que irnos con la generalidad. En el caso de arrendamiento financiero, bueno, en esta situación los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio en el que el total del precio pactado o la parte del precio exigible durante el ejercicio, ¿sí? Entonces aquí el ingreso se considera obtenido cuando el precio, en el ejercicio, el total del precio pactado o la parte del precio exigible. Estos son casos que se apartan de la generalidad que comentaba hace rato. Aquí también otra situación importante es el caso de las deudas perdonadas, las deudas que no son cubiertas por el contribuyente. En este caso deben ser consideradas en el mes en el que se consume el plazo de prescripción o en el mes en el que se cumpla el plazo a que se refiere el artículo 27, el cual establece la situación de las cuentas incobrables. Y aquí esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que puede ser que a lo mejor tengas pasivos que por alguna situación no has pagado, quizás simplemente porque tu proveedor pues dejó de prestar el servicio, dejó de vender el bien y a lo mejor ya no está operando, ¿no? Pero si estás en esta situación donde ya se consumió el plazo de prescripción, pues tú deberías de considerarlo como ingreso. Aquí también en la práctica a veces los contribuyentes están esperando a que la contraparte, es decir, el proveedor vaya y les notifique que lo va a deducir como incobrable para efectos de que ellos lo acumulen y son dos situaciones diferentes, ¿no? La obligación que tiene el contribuyente que tiene una deuda no cubierta es considerarla como ingreso. Aquí
el tema importante es ver los plazos o los momentos en los que tienen que considerarlo como ingreso, y esto, repito, es independiente lo que haga la contraparte, es decir, si lo deduce o no lo deduce para efectos del impuesto de la renta. También vamos a hablar de algunos ingresos que pues no son comunes, no son recurrentes para una empresa, sin embargo, pues en la práctica se dan. Esto está estipulado en el artículo 18, y en la fracción primera vienen los ingresos determinados inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales. Esto aplica en el caso de aquellos contribuyentes que en los cuales la autoridad ejerce sus facultades de comprobación y por ahí determina ingresos. Esos ingresos, pues, de acuerdo a este artículo 18, deben de considerarse para efectos del cálculo del impuesto de la renta. Otra situación que se puede dar es el caso de cuando hay un intercambio de bienes o servicios, es decir, cuando hay un pago en especie, ¿no? Que pues a lo mejor yo estoy vendiendo la mesa y resulta que alguien está vendiendo las sillas e intercambiamos, ¿no? Yo le entrego la mesa y me entregan las sillas. Este es un pago en especie donde pues no va a haber un intercambio de dinero. Sin embargo, aquí la disposición fiscal dice aquí lo que procede a hacer es determinar el valor de la mesa a través de un avalúo, y ese valor es el que se debe de considerar como ingreso, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en estos casos de pago en especie. Otra situación también que a veces se da en la práctica y se pasa por alto es aquellas empresas que se dedican a arrendar bienes inmuebles. Es común que el arrendatario realice modificaciones, realice adecuaciones para efectos de poder utilizar las instalaciones pues para prestar su servicio, para desarrollar su actividad. Bueno, en el caso en el que estos cambios, estas modificaciones permanezcan en el bien inmueble y que de acuerdo a los contratos por los que se otorgó el uso o goce temporal queden a beneficio del propietario, bueno, en ese momento se considerarán como ingreso. ¿Sí? Repito, aquí el caso es si tu empresa te dedicas a arrendar bienes inmuebles y tu arrendatario, tu inquilino, realizó cambios, modificaciones, quizás le puso piso, quizás cambió las lámparas, la iluminación, diferentes cosas para adecuar la oficina. Bueno, si en el momento en que el inquilino termine el contrato o en el que se salga y todos esos mejoras queden a favor del arrendador, en ese momento se debe de considerar como ingreso. Otra situación importante es el caso de la enajenación de activo fijo, ¿no? El activo fijo sabemos que está sujeto a depreciación y que aquí hay que hacer un cálculo para ver si hay utilidad o hay pérdida. Es decir, se enfrenta el monto del importe de la venta, se le quita la depreciación y puede ser una utilidad o una pérdida en la venta. Entonces aquí hay que revisar si se generó una utilidad o pérdida. No es suficiente con que en el ejercicio hayamos hecho la baja, el registro contable de la baja del activo fijo. Aquí hay que ver cuál fue el resultado, si tuvimos una utilidad o tuvimos una pérdida. Otra situación que se considera como ingreso es el caso de la recuperación de un crédito incobrable. Recordemos que en las disposiciones las empresas tienen la posibilidad de efectuar la deducción de créditos incobrables. En términos generales, un crédito incobrable es que yo realicé una venta a una empresa o a una persona física y por alguna situación no me ha pagado, ya sea que porque ya no está operando, porque no tiene los recursos suficientes o simplemente porque se desapareció. Y si se cumplen con las condiciones que marca la disposición fiscal, yo puedo efectuar la deducción. Pero si después por alguna situación reaparece ese cliente y me paga, bueno, pues entonces yo debo de acumular ese ingreso para efectos de contrarrestar la deducción de incobrable que en algún momento efectué. Otra situación es la recuperación de seguros y fianzas. Si tengo bienes asegurados
y obtengo el pago de un seguro, de una fianza, y que corresponde a la pérdida de bienes de mi posesión, bueno, en ese caso, esa recuperación, ese monto que obtengo, lo debo de considerar como ingreso. Aquí es importante distinguir y tener presente de dónde proviene ese ingreso, esa recuperación, ya que, por ejemplo, el caso específico de los activos fijos, si yo tengo un automóvil el cual sufrió un siniestro y en ese siniestro hubo una pérdida total, recuperé una determinada cantidad de dinero a través de la compañía de seguros. Aquí el que yo lo acumule o no acumule ese dinero va a depender de qué hago con ese dinero. Si ese dinero yo lo utilizo para pagar la deuda que tenía del carro, bueno, en ese caso no lo voy a considerar como ingreso. O también pudiera ser que a lo mejor ese dinero lo estoy utilizando para comprar otro vehículo y reemplazar ese que sufrió el siniestro. En esa situación tampoco lo voy a considerar como ingreso. Entonces, por eso aquí es muy importante recibo un dinero de un seguro, bueno, pues de cuál es el bien que tenía asegurado y revisar el resto de las disposiciones fiscales, ya que puede haber, repito, casos particulares donde me otorgan un beneficio dependiendo del uso que yo le dé a esos recursos. Otra situación particular son las cantidades que reciba para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichas cantidades sean respaldadas con comprobantes fiscales a nombre del tercero. Esta situación es muy común en el caso de los agentes aduanales. ¿Qué pasa con los agentes aduanales? Bueno, pues le dicen a su cliente, yo voy a requerir a lo mejor una determinada cantidad de dinero, voy a decir un número, 100,000 pesos, para yo con este dinero pagar las maniobras, pagar los impuestos, pagar los flets, etcétera. Entonces, al final del día, si el agente aduanal no entrega al contribuyente la factura, el CFDI de los fletes, el CFDI de las maniobras, entonces en ese caso ese dinero que recibió el agente aduanal para realizar los gastos por cuenta del contribuyente los tendría que considerar como ingreso. Entonces todas aquellas empresas que debido a su operación están utilizando dinero de terceros para a su vez hacer pagos por cuenta de ellos, es importante que tengan documentado y soportado cada uno de estos gastos, ya que de lo contrario la autoridad los puede considerar como ingresos. También como ingreso es considerado lo que son los intereses los intereses a favor del contribuyente, y al hablar de intereses hablamos en términos generales, es decir, no importa si provienen del sistema financiero o no, y aquí también es importante destacar que esto aplica también para cuentas que se tengan en el extranjero. Quizás habrá contribuyentes, empresas que me estén escuchando, donde pues tienen una cuenta en el extranjero, pero a lo mejor no la utilizan muy seguido o es algo muy esporádico cuando esta cuenta tiene movimiento. Entonces prácticamente la tienen en el olvido y a lo mejor en esta cuenta pues se está generando intereses o simplemente hay una cuestión de fluctuación cambiaria y debido al tipo de cambio también sería necesario reconocer ese ingreso. Entonces mucho ojo con esto. La cuestión, repito, de cuentas en el extranjero, porque a veces también vemos que se registran, pero el problema es que se registran como si fuera moneda nacional y no tienen la precaución de validar que pues se registran al tipo de cambio correspondiente. Otra situación muy particular son las cantidades que se reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 pesos cuando no se cumpla con el requisito de avisar. Aquí es muy importante porque si recuerdan al inicio del programa mencioné que las aportaciones de capital no son ingreso. Sin embargo, si son en efectivo en una cantidad mayor a 600,000 pesos y no se cumple con la obligación de informar a la autoridad, en ese caso se considerarán ingreso. Entonces, mucho ojo con esa situación. Y bueno, prácticamente estamos en los últimos minutos del programa. Recordarles que en los próximos programas vamos a estar hablando de temas relacionados con la declaración anual, de los puntos álgidos que los contribuyentes o los contadores deben de revisar, deben validar, porque es común que muchos de los cálculos que se hacen para la declaración anual se hagan una vez al año
y por lo mismo no tengamos fresco o no tengamos presente el tratamiento que esto implica, las implicaciones que tiene, o simplemente el recabar la información para poder hacer los cálculos pertinentes, ¿no? Entonces, no hay que confiarnos, hay que darle el tiempo a la preparación de la declaración anual, a validar, y sobre todo todas esas operaciones que son inusuales, que son infrecuentes, que fueron extraordinarias en el ejercicio fiscal, para tener la tranquilidad, tener la seguridad que estamos cumpliendo con lo que marca la disposición fiscal, y que evitar alguna contingencia, algún riesgo con la autoridad fiscal. Bueno, recordarles que este programa va a estar disponible en Facebook, va a estar disponible también en el canal de YouTube, y cualquier duda sobre el tema, el correo electrónico es dudas@frecuenciafiscal.com.mx para estar en contacto. Bueno, con esto me despido. Espero que esta información haya sido de utilidad para todos los contribuyentes. Repito nuevamente el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.